Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar esta sesión. En las anteriores sesiones hemos estado hablando un poco de la idea de lo que son las formas. Habíamos dicho que las formas se podían definir en un espacio vectorial y esas formas pueden ser ceroformas, que habíamos dicho que iban a ser básicamente constantes, y luego unoformas iban a ser funciones lineales, dos formas iban a ser funciones bilineales y antisimétricas, todas iban a valores a los reales, y el motivo de que estamos metiendo estas ideas de formas es que podemos ver la integral compleja a través de formas. Entonces, pues aprovechamos para decir que hay formas, dos formas, tres formas, cuatro formas, k formas en Rn, donde la n era más grande que k, y en la última clase ya dimos la idea de que básicamente cuando son formas a valores reales, una dos forma mide de cierta manera áreas, una tres forma mide la generalización de áreas, sería volumen de dimensión 3, una cuatro forma volumen de dimensión 4, y entonces es esta medida de volúmenes la que va a permitir hacer integrales de estas formas. En general, llegamos a que una k-forma era una cierta manera de medir k-volumen en Rn, y bueno, no nos metimos en mucho, pero esa k-forma puedes hacerte una idea con el determinante en RK. El determinante siempre es un modelo de lo que son las formas diferenciales. Y bueno, hay muchas cosas que decir. Vamos ahorita a centrarnos básicamente en unoformas. Hay incluso seminarios de un semestre de formas diferenciales. Entonces, lo que quiero comenzar contándoles es sobre la diferencia que hay entre la palabra forma. La forma iba a ser una de estas funciones multilineales definida en un espacio vectorial. ¿Y cuál es la diferencia de una forma, una k-forma, por ejemplo, y una k-forma diferencial? Entonces, vamos a decir un poco de eso y vamos a tratar de centrarnos ya en las unoformas para motivar una posible interpretación de la integral de variable compleja a través de unoformas. No nos vamos a meter mucho a la teoría de formas porque se nos acaba el tiempo rápidamente. Bueno, entonces, habíamos visto así nada más para el repaso que una k-forma en el espacio B, que íbamos a tomar como Rn, por ejemplo, iba a ser un mapeo que iba a tomar k vectores ¿vale? Y a estos k vectores les iba a asociar un número real o un elemento del campo del espacio vectorial. Es importante notar que cuando vayamos a las formas, a las unoformas, aquí van a tener valores complejos y no vamos a ver k-formas, sino solamente unoformas.
Pero bueno, eso para nada más que quede. Y vimos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando era una dos forma, finalmente llegamos a que esa dos forma, por ejemplo en R3, podía ser, un ejemplo de estas formas, tomar dos vectores en R3, aquí tomamos nuestro origen aquí, dos vectores en R3, y esos vectores los proyectábamos a los planos de los ejes coordenados y entonces obteníamos unas dos formas en R3. Luego se puede dar una discusión de que el espacio, por ejemplo, de las dos formas en R3 es un espacio vectorial y tiene una cierta dimensión. Algo mencionamos de eso, no vamos a profundizar. Esa dimensión tiene que ver con las maneras de escoger K vectores en RK, por ejemplo, cuando estamos en R3, tiene que ver con la manera de escoger, por ejemplo, de los vectores básicos, dos de ellos, y resulta ser que estas dos formas que vimos, que proyectaban el área de un paralelogramo a los planos formados por dos ejes, forman una base. Entonces, por ejemplo, en R4, al final de la clase, llegamos a que había 6 de esas maneras de proyectar un paralelogramo a los distintos ejes en R4. Y en general, ese 6 lo podemos interpretar como las combinaciones de 2 en 4, y porque es una 2 forma en R4, y en general la dimensión de estos espacios tiene que ver con las combinaciones de K en N. No lo vamos a ver detalladamente, pero lo decimos. Y finalmente, pues una K-forma la podemos expresar como una combinación lineal de estas proyecciones de la generalización de lo que es un paralelogramo, que es un paralelepípedo, sería de dimensión K, lo proyectas a un espacio generado por K de los ejes, tomas K de los ejes coordenados, te forma un espacio de dimensión K, y cuando proyectas esa caja de dimensión K a ese espacio, obtienes una K-forma, y cualquier K-forma es combinación lineal de esas. Entonces, ahí nada más para mencionar algunas cosas ya rápidamente. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer énfasis en qué es la palabra diferencial. Cuando tienes la frase una unoforma, si haces aquí K igual a 1, una unoforma es una función que, aquí a veces le llaman así, omega K, dos puntitos, y entonces aquí le voy a llamar una unoforma omega 1, por ejemplo, pero también habíamos dicho que iban a ser lineales. Entonces, una unoforma es una función lineal de un espacio vectorial a los reales. Vimos ejemplos, porque de esto sí vimos ejemplos más detalladamente. Pues una unoforma en R, luego en R2, luego en R3. Bueno, ahora lo que quiero que vean es la diferencia entre una unoforma y lo que vamos a empezar a ya trabajar, una unoforma diferencial. ¿Sale? Y entonces la idea es que cuando pongo la palabra diferencial, yo voy a tener que ir escogiendo una de estas unoformas, y la diferencia es que este espacio B va a ser un espacio tangente del mundo donde voy a definir la forma diferencial. A veces conviene
Por ejemplo, vimos que es una forma en R. Bueno, ahora a veces conviene doblar un poco el espacio donde vamos a definir la forma diferencial para que se entienda mejor cómo está la diferencia. Entonces, denme chance de definir una forma diferencial en un mundo de dimensión 1 que no sea una línea recta. Entonces voy a tomar una circunferencia. Entonces, imagínense que tengo una circunferencia aquí. ¿Sale? Y entonces, lo que voy a hacer es, esta definición está definida para un espacio B que, como esta circunferencia es de dimensión 1, básicamente esta B va a ser como una recta. Y el chiste es que esa B va a ser en cada punto la recta tangente. Entonces, esta recta tangente yo la puedo dibujar aquí y entonces tendría un dominio así como este, y lo que tengo que hacer es escoger una función lineal de B en R, pero B ya si lo pongo aquí es como si fuera de nuevo una línea recta, y entonces puedo ver esa función lineal a través de su gráfica. Y entonces voy a poner, si quieren de otro color, amarillo, la gráfica. Ahí está. Entonces, esta sería la función lineal omega 1 igual a la función lineal. Entonces, nosotros habíamos estado haciendo el estudio para un espacio vectorial que fuera como una recta. Entonces, la palabra diferencial lo que va a implicar es escoger una de estas donde esta es esta recta tangente. Esta recta tangente, en general, se denota como el espacio tangente y habitualmente supongan que este es un punto P del círculo y entonces esa recta se denota como el espacio tangente en el punto P al círculo. ¿Sale? Entonces, bueno, acá entre nos, este va a ser nuestro B, pero dense cuenta que ese B depende del punto del círculo. Entonces aquí le puedo poner, si quieren, B y un subíndice P para que vean que depende del punto del círculo, y esto acá entre nos es como una recta. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que una forma es escoger una función de este espacio a los reales, pero para cada punto y para cada espacio tangente. Entonces, por ejemplo, este eje, yo lo puedo pintar en este dibujo porque me sobra una dimensión y sería este eje. ¿Sale? Y entonces, si se fijan, este círculo podría quedar así como un cilindro. S1, cruz R. Y entonces, si ustedes lo ven como un cilindro, en este cilindro hay un plano tangente en este punto, que lo voy a pintar si quieren así. Y entonces, este es la recta tangente. Este R es donde van a estar los valores. Y entonces en este plano, que sería tangente al cilindro, o sea, yo aquí voy a tener, lo voy a dibujar aquí, así punteado, tengo un cilindro. Y entonces lo que está sucediendo es que en ese cilindro, si yo agarro un punto por aquí, tengo un plano tangente al cilindro y ese plano tangente está aquí generado por esta recta tangente y por este eje del cilindro.
y entonces al final tengo este plano tangente aquí así. Y en ese plano tengo que escoger una función lineal y entonces la escojo, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es lo mismo para otros puntos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría voy a pintar la recta tangente así cortita para que salga el dibujo. Y aquí tendría este plano así. Perdón, aquí ya me equivoqué de color, esto era blanco. Entonces tendría así, un plano así. Y en ese plano yo tengo que escoger de nuevo una forma de las que ya sabía, es decir, una función lineal. Y aquí puedo escoger, por ejemplo, una que no esté tan empinada como esta. Algo así, por ejemplo. Entonces aquí escojo esta, aquí escojo ya una más inclinada. ¿Sale? Bueno, y entonces, ya con esta idea, ¿qué es una unoforma diferencial? Una unoforma diferencial, pues va a ser un campo de esas rectas amarillas que son las gráficas. O sea, estas rectas amarillas son la gráfica de las unoformas. ¿Sale? La gráfica de la unoforma. Y esta unoforma estaba definida en la recta tangente al punto P, en este caso en el círculo. ¿Sale? Es una función lineal. Acuérdense que esto es lineal. Y esto va a los reales, y esto depende del punto P, y entonces yo tengo una familia de funciones lineales, y lo puedo ver a través de estas gráficas amarillas, y eso es una manera de interpretar una unoforma diferencial. Dense cuenta que es un concepto análogo al de campo vectorial. Si yo tengo aquí un campo vectorial en el círculo, yo lo que tengo que hacer es escoger en cada recta tangente un vector. Y entonces obtengo de esta manera, en cada recta tangente, puedo ir escogiendo un vectorcito y entonces puedo hacer un campo vectorial y de la misma manera, es la misma filosofía, nada más que en lugar de agarrar un vector en el espacio tangente, tengo que agarrar una unoforma diferencial, que por cierto les dijimos, esa función lineal en el espacio tangente se puede llamar covector. Entonces, una unoforma diferencial es como un campo covectorial o un campo de covectores. Este es un campo vectorial. Y entonces, la filosofía es que la palabra diferencial me da un campo de estas funciones lineales definidas en el espacio tangente y que van a los reales. Como en este caso, el mundo donde estamos definiendo la unoforma, pues es de dimensión 1, en este caso va de la recta tangente a los reales, pero también podría ir de un espacio de dimensión 2 a los reales. Es decir, yo podría sustituir aquí este círculo por la esfera de R3. Claro que si yo hago eso, el análogo a este cilindro, para que yo pudiera ver las gráficas, el análogo a ese cilindro sería S2 cruz R, y ya quedaría en R4, ya no lo puedo ver yo tan fácil, y entonces una unoforma diferencial sería un campo de unoformas que yo podría ver a través de sus gráficas, y ahora esas gráficas serían en cada punto un plano, así como teníamos las unoformas en R3, unoformas en R2, que podía verlas como su gráfica, que era un plano por el origen en R3. Si yo me voy a la 2 esfera, en cada punto tendría
algo análogo a esto, nada más que serían planos por el origen en R3 y sería un campo de eso en R4. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la diferencia que hay entre estudiar formas sin meter la palabra diferencial y al meterla ya se vuelve un campo. Y bueno, decidimos aquí pintar este círculo para que las rectas tangentes se distingan de el círculo. Porque cuando yo tengo una recta, estas rectas rosas se enciman al mundo, o sea, el círculo. A ver, imagínense un círculo, esta idea ya la había dicho. Imagínense que tienen un círculo, ese círculo lo pongo aquí. Y aquí tengo una recta, y ahora imagínense que voy deformando ese círculo de tal manera que este centro lo voy recorriendo para allá, y entonces voy teniendo otros círculos que son tangentes aquí, más grandes, de un radio más grande, ¿vale? Y entonces lo que quiero que se imaginen es que estas rectas tangentes yo las veo de manera diferente porque este es el círculo y este es su espacio tangente. Cuando el círculo se empieza a hacer muy grande, estas rectas tangentes empiezan a acercarse a esta recta. Y cuando este centro lo mando al infinito, ese círculo, ¡pum!, se encima en la recta. Y todas estas rectas que eran diferentes a las circunferencias, al final se enciman en esta recta y entonces se pierde, se confunde un poco porque los espacios tangentes se enciman en la misma recta. Esos espacios, como este círculo, como la 2 esfera y como esta misma recta, en matemáticas se llaman variedades. Entonces lo que va a pasar es que los espacios tangentes no son la misma cosa que la variedad o el mundo, donde vas a definir ya sea la forma diferencial, la unoforma o un campo vectorial. Lo mismo pasa. Y entonces, bueno, decidimos hacerlo con este círculo para que se vea que el espacio tangente es diferente a la variedad o al mundo donde voy a definir la forma. Ya que sé eso, entonces con este proceso de idealización me doy cuenta de que cuando tomo la recta, las rectas tangentes a una variedad que es una recta, todas esas rectas tangentes se enciman y uno a veces pierde la noción de que son cosas diferentes y son cosas independientes, ¿no? O sea, no es lo mismo el espacio tangente en un punto, que es una recta tangente, que la variedad de la cual es recta tangente, que vuelve a ser una recta, y de hecho se enciman, ¿no? Aquí se ve, ¿vale? Bueno, después de haber dicho eso, ahora sí puedo pintarles una unoforma diferencial en la recta. Si yo tomo, miren, voy a pintar mi mundo donde estoy definiendo la forma azul, ¿vale? Ahí está, azul. Azul. Ahí está. Y entonces aquí voy a definir una unoforma y va a ser la recta. Ahora, el chiste es que en cada punto, ahora con la discusión que dimos, en cada punto tiene su espacio vectorial que lo voy a pintar como un pedacito de recta abajo. ¿Sale? Y entonces, este plano yo lo puedo ver aquí. Y entonces, la unoforma diferencial es para cada punto de la recta azul, yo tomo la recta tangente, que la voy a visualizar con un pedacito de esta recta naranja, y en este plano tengo que dar
una función lineal de este espacio tangente, que es la recta, es este de aquí, a los reales, y entonces yo lo puedo dibujar así, a través de su gráfica. ¿Sale? Y entonces, ya si no hago tanto dibujo en cada punto, pues espero que me crean que este campo de rectas, que pueden ir variando dependiente de punto a punto, eso sería una uniforma diferencial en la recta. ¿Sale? Esto es una uniforma diferencial en la variedad M, que es una recta. ¿Sale? Bueno. Nada más voy a recordarles que un dibujo parecido habíamos obtenido cuando interpretábamos la ecuación diferencial x punto igual a x en el espacio donde está definida la ecuación, que era una recta, cruza el tiempo. A veces le llaman espacio extendido, a veces espacio fase extendido, no es algo establecido de consenso siempre, pero... Y acuérdense que en ese caso, yo tenía un campo de rectas y algo análogo está sucediendo aquí. La uniforma diferencial va a ser un campo de rectas, aquí están las rectas, entonces pues hay que generalizar un poquito la idea. Si uno ya estaba más o menos normalizado con la idea de campo vectorial, ahora lo que tienes que poner en cada punto, en lugar de ser un vector, es un covector, o sea, una función lineal. ¿Vale? Y bueno, hacia donde quiero ir es hacia el hecho de que estas uniformas pueden darme una óptica para interpretar las integrales que uno estudia en cálculo. ¿Por qué? Porque las integrales que uno hace en cálculo son integrales de un punto A a un punto B, y luego uno integra f de x. ¿Sale? Y entonces, denme chance de decirles que esta dx yo la puedo interpretar como una uniforma en la recta especial. Esa dx, en cada punto voy a escoger, cuando yo escogí esta recta, voy a escoger la que tiene pendiente 1, es decir, la que está a 45 grados. Entonces, a ver, aquí nada más voy a pintar los planos así ya rápido, unos que otros. Y entonces, aquí tengo que pintar las que tienen 45 grados. En todos los puntos escojo la de 45 grados. Y a ese campo de líneas, que serían como líneas paralelas, le voy a llamar dx. ¿Sale? Y entonces, si yo a dx en uno de estos espacios, estoy en este espacio, si a esta pendiente, acuérdense cuando tenía una función lineal, ¿sale? F de x igual a x. Luego si tomaba yo f de x igual a 2x, se inclinaba. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la multiplicación de los valores en cada punto, los volvía el doble del valor. Entonces, por ejemplo, si yo tomo 2 veces dx, aquí es como si esta la empinara.
¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría 2 veces dx, si yo tenía mi dx así, que era la de 45 grados, 2 veces dx es, pues, aumentar la pendiente, ¿sale? Esta sería, y este es dx, ¿sale? Y bueno, dense cuenta que con esa idea, cuando yo pongo aquí cualquier número real, entonces barro todas las posibles pendientes y obtengo todos los elementos de las funciones lineales de R en R, que eran las unoformas. Puedo obtener cualquier función lineal definida de este espacio tangente a los reales. Y entonces, lo que estoy intentando mostrarles es que con esta expresión, esta f de x en el punto x es quien me va a dar la pendiente adecuada. Entonces, cuando yo tengo f de x, lo que obtengo es este número f de x me da la pendiente en cada punto. Entonces, finalmente, cualquier unoforma diferencial en la recta, yo la puedo obtener de esta manera. ¿Sale? Entonces, esta es la forma general de una unoforma diferencial, que es en general un campo de estas rectas arbitrario, y la f de x me va a servir para calibrar esa inclinación. ¿Sale? Y entonces, con esta óptica, yo puedo decir, entonces, esto que está aquí adentro, si lo pongo así, es una unoforma. Entonces, hacia donde queremos ir es hacia el hecho de que la integral de las funciones que ustedes veían en cálculo se puede ver como integral de unoformas. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es ahora que haya una óptica más versátil y ustedes ya tienen una idea de lo que era esta integral a través de las ideas de cálculo que habitualmente tienen que ver con áreas bajo la curva, y lo que queremos es que se den cuenta que ese mismo resultado de hacer el área bajo la curva de A a B de la función f de x se puede interpretar en esta óptica de formas diferenciales, y es la que vamos a usar para irnos a la integral compleja. ¿Vale? Ahora, déjenme vamos, antes de irme a los detalles de qué va a ser la interpretación de la integral que ustedes sabían de cálculo en este contexto de formas, déjenme ir y decir de una vez, porque esto va a costar un poco más trabajo, que yo puedo tener el análogo de una unoforma diferencial ahora en el contexto complejo. Y entonces, yo tendría que cambiar esta línea recta, a ver si quieren lo voy a hacer aquí. Esto es para que vean hacia dónde vamos. Esa línea recta, que era un eje real, ahora se vuelve un eje complejo. Y entonces, estas rectas tangentes ahora se vuelven planitos tangentes, que ahora pues yo tengo que pintar. Aquí yo lo pintaba, imagínense que aquí es
como la esfera de alguien de la esfera, este es un par de puntos y todo lo de en medio es un intervalo, aquí sería como un disquito y en cada punto voy a tener ese disquito y las unoformas reales iban a valores reales, las unoformas complejas van a ser, le voy a poner así, una unoforma compleja, van a ir de un espacio vectorial, en este caso agarré B igual a R cuando era real, aquí en este caso la voy a tomar, el espacio va a ser los complejos, y aquí voy a ir a los complejos. Entonces el análogo es algo que ya hemos dicho, y es la gráfica de esta función lineal de R en R. El análogo va a ser una función lineal, aquí tendría que pintar este espacio aquí arriba, y entonces el análogo de esta grafiquita amarilla, pues me va a quedar un plano por el origen en este R4, que sería este disco cruz pues este disco es un pedazo de plano, y aquí yo tendría que ponerlo, voy a poner por dibujar algo así, ¿sale? Y entonces yo tendría que hacer eso en cada punto, no voy a pintar tantos porque está más difícil, pero voy a pintar otro por acá, aquí en este punto. Yo tengo que volver a poner mi plano donde va a tomar ahora los valores, 2 dimensiones acá, 2 dimensiones acá, y aquí tendría que poner otro plano que lo dibujo ahí tantito inclinado de otra manera para que vean que es otro plano. Y acuérdense que esos planos son estos 2 planos, son unoformas, es decir, funciones lineales complejas. ¿De dónde? De C en C. ¿Sale? Bueno, entonces esto se va a convertir en esto. Bueno, guárdelo en el cajón. Ahora lo que quiero es que tengan una noción de lo que es la integral aquí, en el contexto de las unoformas, ¿vale? Bueno, entonces, voy a usar esta interpretación, la integral de a b de f de x de x. En la interpretación usual, lo que uno tenía que hacer era, tenías una cierta gráfica de la f, entonces, por ejemplo, voy a pintar, supónganse que esta es la gráfica, y entonces supónganse que este es A, y este es B. ¿Sale? Y entonces, en la óptica de cálculo, la integral era ir haciendo una suma en donde partías aquí en ciertos números de intervalos y entonces tú agarrabas un cierto valor y luego en este otro intervalo otro valor. No me voy a meter ahorita, había muchas maneras de construir. Lo que quiero que vean es que al final esta idea de esta integral era tomar una suma de estos rectángulos, de su área, y esos rectángulos, el área de este rectángulo estaba dada por este intervalo, por a esta altura, más este intervalo, por esta altura, más este intervalo, por esta altura.
¿Sale? Bueno. Ahora, una interpretación que puede ayudar, si yo pienso esa integral de tal manera que la f la pienso como en física, como si fuera la velocidad. Entonces, en cada rectángulo lo que tengo tengo la gráfica de la velocidad. Aquí el movimiento sería un movimiento en una línea recta con una velocidad que va cambiando. Y entonces, aquí cuando hago por estoy usando como la fórmula para calcular la distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo que llevas esa velocidad. Y aquí supones que te vas a esta velocidad en este intervalo de tiempo, y entonces la distancia recorrida la puedo interpretar como esta área. Claro que suponer que esta velocidad es constante de aquí a acá no es exactamente el movimiento de a de veras, porque el movimiento de a de veras va aumentando la velocidad. Pero entonces, si yo sumo la distancia recorrida con esta velocidad de aquí a acá, más la distancia recorrida, que puedo ver como el área de este rectángulo, con una velocidad en este intervalo de tiempo que va de aquí a acá, finalmente obtengo una cierta distancia recorrida, que no va a ser la distancia real. ¿Por qué? Porque estas velocidades que iba tomando no eran las velocidades del movimiento real, pero si yo voy tomando unas divisiones cada vez más pequeñas, entonces me voy aproximando al movimiento real. Y lo que va a suceder es que en el límite, esta suma de rectángulos, pues va a tender a un número, y ese número va a ser la distancia recorrida entre el tiempo A y B, cuando esta es la gráfica de la velocidad. ¿Sí? Supónganse que aquí f es la velocidad, entonces aquí es f, la gráfica de f, y aquí estoy suponiendo que b es igual a f. ¿Sale? Entonces, fíjense, si yo hago la integral con la óptica usual, puedo decir que esta integral es la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo la distancia que recorre el movimiento en un intervalo de tiempo que va del instante A al instante B. Y ahora, déjenme hago aquí abajo otra interpretación de lo que está pasando ahí, que al final va a dar lo mismo. Y lo que voy a hacer es que estas alturas, cuando yo interpreto esto como una forma diferencial, estas alturas que son f arriba, yo quiero que abajo sean mi pendiente de mi recta amarilla. ¿Sale? Entonces, por ejemplo aquí, estas alturas van creciendo, eso quiere decir que la pendiente tiene que ir aumentando. Y voy a poner aquí, por ejemplo, esta. ¿Sale? Y luego aquí tendría que poner una un poco más inclinada. Y luego aquí. Y sí me está entendiendo. Y entonces te vas poniendo estas así. Y aquí van a ir volviéndose más empinadas. Voy a pintar solo unas porque ya después va a estar difícil hacer el dibujo. Ahí está. Se van inclinando. ¿Sale? Ahora, lo que quiero que vean ustedes es que si yo multiplico por aquí arriba lo veo como el área. Pero acá abajo es lo mismo. Fíjate, aquí yo tengo una gráfica. ¿Sí? Voy a hacer el dibujo aquí en grande. A ver, voy a ponerle amarillo.
A ver, este era mis amarillas que traía yo. Ahí está, nada más pinté algunas. Lo que quiero que vean es que si yo analizo este dibujo, entonces, quiero que vean, voy a pintar el área de un color que no haya usado, por ejemplo esta área es igual al producto de este lado por este, ¿va? Pero este lado es exactamente el mismo que tengo aquí. Ahora, si yo quiero calcular esta altura, como estoy en una función lineal, esta tiene una cierta pendiente, entonces lo que tengo que hacer es ver cuánto mide y esto lo tengo que multiplicar por la pendiente. ¿Sale? Porque así es cuando yo tengo una función del estilo mx, ¿vale? Y yo tengo aquí un valor de x, para obtener esta altura, pues esa altura la tengo que multiplicar por la pendiente. Pero justo esta pendiente es el valor de f aquí. Y entonces lo que quiere decir es que esta área es exactamente igual a esta altura. ¿Sale? Entonces yo puedo interpretar la suma de esos rectángulos como esta área es esta de aquí a acá. El área voy a pintar la tercera para que no se confundan. Esta otra área sería esta de aquí a acá. ¿Sale? Y la de aquí también, pero no voy a pintar todas. Y esta sería la distancia de aquí a acá. ¿Sale? Bueno, entonces, dense cuenta de que es lo mismo ir sumando el área de estos rectángulos que ir sumando estos segmentos. ¿Sale? Y entonces, al final, cuando estos rectángulos, esta partición se hace muy pequeña, aquí vas a tender a un cierto valor de área. Y aquí lo que va a suceder es que cuando esto se hace muy pequeño, voy a tener muchos sumandos de estas longitudes moradas. Y al final esa suma también va a tender, si las pongo una después de otra, voy a tender a un cierto intervalo, ¿sí? Que va a tener una cierta longitud. Bueno. Ahora, denme chance de interpretar geométricamente esa suma de la siguiente manera. Esto tiene que ver con algo que se ve en ecuaciones diferenciales, como ya vimos en el espacio extendido. Imagínense que yo sobre esta línea voy pintando rectas paralelas a esta. ¿Sale? Entonces tendría un campo de rectas así. Y sobre esta línea tengo que pintar rectas paralelas a esta que es un poco más empinada. Y luego aquí a esta. Híjole, ya el dibujo, espero que... Y luego aquí todavía más empinadas. Y aquí, bueno, ya... Tengo que seguir dibujando porque si no, no va a salir esto. Y aquí ya está más difícil, pero bueno, más empinadas. Ya hasta me encimé con el otro dibujo. Ahí está. Bueno, el chiste de hacer esto es que yo tengo que sumar este con este. Pero fíjate, ¿qué tal que me voy de aquí a acá hasta aquí y luego lo puedo ver aquí o lo puedo ver, aquí trazo esta, fíjate, aquí quedo esta altura y me tomo la línea paralela a esta y entonces lo que quiero que vean es que es lo mismo ir de aquí a acá
que ir de aquí a acá. Pero entonces, sumar este más este, lo puedo ver de manera natural, pues arrancar desde acá y luego este de aquí a acá es exactamente el mismo que este de aquí a acá. ¿Sí lo ven? Y entonces si yo quiero sumar este con este, pues es lo mismo que irme hasta acá y luego continuar acá y luego ir acá. Y entonces obtengo una manera geométrica de hacer la suma, que es irme por la línea de la familia de estas líneas paralelas de aquí a acá y luego 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 de aquí a acá. Entonces, al final, ir sumando estos rectángulos equivale a llegar a esta suma que va de aquí a acá. Bueno, al final, cuando uno hace el proceso de límite, voy a tener las rectas cada vez más pequeñas y al final esto me va a dar una curva, o sea, en el límite, me va a dar una curva ya suave. Y lo que va a suceder es que las rectas tangentes de esa curva, como las fui construyendo, numéricamente son estas alturas. O sea, estas alturas son la pendiente de la recta tangente de una curva al final. Bueno, esa curva, pues resulta ser, no tiene nada de raro, esa curva debe de ser la distancia. ¿Sale? Esta es la distancia. Si yo derivo la distancia recorrida, obtengo la velocidad. Y entonces, lo que está sucediendo aquí es que al final, a ver, voy a poner aquí otro dibujo ya suave. Va a estar un poco difícil, pero bueno, aquí esto al final, tengo mi... ¿Sale? Y aquí yo tendría pues que estas rectas van variando ya de manera continua y al final supónganse que yo tiendo a una curva. A ver, aquí voy a tender a esta área. Y abajo, esas rectas al final se vuelven las rectas tangentes de una cierta curva y... O sea, es que la iba a pintar de morado, pero realmente, estas alturas realmente son las rectas tangentes. Pero bueno, ya, la voy a pintar morada. Voy a suponer que inicia aquí en 0. No necesariamente tiene que iniciar en 0, pero supongan. Ahí está. Y entonces, el chiste es que esta altura es exactamente igual a esta pendiente. ¿Sale? Y entonces, al final, esta área va a ser igual a esto. Y si se fijan, esto lo puedo interpretar como, aquí le llamé A y B, esto lo puedo interpretar como la distancia, esto es B, esto es A. Y entonces, esto que va de aquí a acá, lo puedo interpretar como la distancia en B menos la distancia en A. ¿Sale? Bueno, entonces aquí lo que está detrás, pues es algo que yo ya sabía, que es que la integral de la velocidad me da la distancia, y entonces lo puedo apuntar así, con esta interpretación física. Es igual, y aquí esta F acuérdense que era la velocidad, pero a su vez la velocidad la puedo poner, esta era la velocidad, y la velocidad a su vez es la integral de A a B de la derivada de S. Entonces le voy a poner así, ds. Bueno, le voy a poner ese punto si quieren, ese punto
¿sí? De x. ¿Vale? Bueno, y si se fijan, pues aquí esto es una interpretación del teorema fundamental del cálculo, en donde te decían que si vas a hacer la integral de una función que sabes que es la derivada de esta, entonces la integral de esta es evaluar en los extremos la función que al derivarla te da esta, que es la primitiva. ¿Sale? Bueno, entonces hasta acá esta área es igual a esto. Y esto de aquí es SdB menos SdA, pero también va a ser igual a esta integral. Entonces yo puedo interpretar esto como la integral de A a B de f de x. ¿Sale? Ahora, lo que quiero que vean es que si a ustedes les dan una gráfica, esta gráfica, sus rectas tangentes, si ustedes las bajan, si estas rectas tangentes las bajan aquí, esta recta la bajas así como con un elevador y la pones paralela, y aquí y la pones paralela, al final obtienes este campo de rectas abajo, que es un campo que es como el campo final, porque aquí yo estoy tomando un campo que es como una aproximación. Entonces, cuando ya obtienes esta gráfica, que es la gráfica de una función cuyas rectas tangentes tienen la pendiente de estas alturas, entonces el poder de eso es que si alguien les dice, yo sé cuál es la gráfica cuyas rectas tangentes las bajo y su pendiente es igual a estos valores, para calcular la integral, lo único que hay que hacer es montarte en esta gráfica, ir viajando en ella, arriba del intervalo en donde quieres integrar. Y lo que caminas es la integral. ¿Sí? ¿Cuánto caminas? Esto va a ser la integral. Dense cuenta de que aquí si yo hubiera empezado más arriba, tendría que tomar la curva que no empieza aquí, sino más arriba, y serían unas curvas paralelas. Y esa es una interpretación geométrica de la constante de cuando uno hace el procedimiento de encontrar la función primitiva. Cualquiera de estas funciones cumple que sus rectas tangentes, si yo agarro esta función y la traslado para arriba o para abajo, cualquiera de esas funciones cumple que sus rectas tangentes tienen el mismo valor. ¿Sale? Entonces cualquiera de estas cumple que cuando bajo su recta tangente le pego a la misma. Y lo que va a suceder es que si yo empiezo más arriba, tendría que irme por una curva paralela, y entonces aquí este vector, en lugar de empezar aquí, empezaría acá y acabaría más arriba, pero este valor sería ahora SdB menos SdA y sería numéricamente igual a este. O sea, este vector es el mismo que este. Y entonces, pues, no importa aquí de dónde yo empiece. Bueno, a ver. Sé que entender simplemente este resultado es un tema que en cálculo luego le nombran teorema fundamental del cálculo. Bueno, de esto se dio cuenta pues, Newton y Leibniz, ¿no? Pero sí requiere algo de reflexión. La idea que quiero que se les quede es que para hacer la integral de una uniforma, yo tengo aquí este campo de rectas, que es mi uniforma. Si yo puedo encontrar una función cuyas rectas tangentes, cuando yo las bajo, coincido con ese campo de rectas, entonces ya la armé, porque para calcular la integral lo único que tengo que hacer es montarme en alguna de estas funciones que difieren por una constante, camino yo de aquí a acá
y me voy por cualquiera de esas y veo lo que caminé en el conjunto de los valores. Si me voy en la morada, yo caminé esto. Si me voy por una que está tantito arriba, yo empiezo tantito arriba y llego más arriba, pero este vector blanco es lo mismo. Estos dos son una interpretación de la integral. Bueno, lo que tengo que hacer ya en las siguientes clases es generalizar esta idea al caso complejo. Nada más lo voy a mencionar y empezamos de ahí la vez que entra. Estas dos maneras de interpretar la integral cuando la variable es real, pues son como dos facetas de la misma cosa. Yo me voy a ir a la integral de variable compleja usando la de abajo, no esta. Ahí si quieren, pues habría que pensar qué sería eso, la generalización del área bajo la curva cuando me voy a una función compleja. Pero no voy a ir por ahí, yo me voy a ir por acá. Y nada más, para irme por acá, lo que va a suceder es que yo quiero ir de un punto A a un punto B. Ahora voy a estar en el plano. Cuando estoy en la recta, para ir de A a B, básicamente tengo que ir avanzando por aquí a fuerza. Cuando estoy en el plano, ahora puedo ir de un punto A a un punto B, pues dibujando distintas curvas. Bueno, la interpretación que queremos es, este campo de rectas ahora se va a volver un campo de planos. Y el chiste es que algo análogo a esto se va a valer, en el sentido de que si yo encuentro una función compleja cuyos planos tangentes, al bajarlos, entre comillas, porque ella no es bajarlos, porque ahora el contradominio es un plano, pero yo tengo una gráfica que es una superficie en R4, sus planos tangentes en el plano del contradominio, ese plano lo llevo al origen y coincide con mi uniforma compleja. Entonces, cuando yo quiero hacer la integral de un punto A a un punto B por esta curva, por ejemplo, la idea va a ser análoga a esta. Arriba de esa curva te montas en la gráfica donde sabes que los planos tangentes, al llevarlos al origen, coinciden con tu campo de uniforma, ¿sale? Compleja. Y entonces lo que tienes que hacer es, tienes tu curva aquí, te vas a la gráfica, caminas y al final ves lo que te moviste. Nada más que ahora los valores no están en una recta, entonces este vector va a ser un número complejo. Y entonces ese vector va a quedar ahí en el plano y esa va a ser la integral. Y entonces lo que está bonito es que esto sigue valiendo, y si tú puedes encontrar una función cuyos planos tangentes, aquí tienes la gráfica, una superficie en R4 y bajas esos planos y coinciden con tu campo de planos original, que ya sería esta, que es la que quieres integrar a lo largo de la curva que va de A a B. Bueno, pues numéricamente esta integral es lo mismo que montarte en la gráfica. Ahora en lugar de esto sería montarte en la superficie que está en R4 y por ahí vas a tener una curva que se mueve a lo largo de la gráfica, proyectas al plano del contradominio y te da un vector, y ese vector va a ser la integral en el mismo espíritu que esto. Eso ya lo hicimos en el caso de la integral de 1 entre z de z, y la función cuyos planos tangentes coincidían al llevarlos al origen era la función que al derivarla me daba la 1 entre z, y esa es el logaritmo natural de z.
Y entonces, de esa manera, cuando yo quería hacer una integral sobre un círculo que encerraba el origen, el círculo unitario, por ejemplo, de 1 entre z, lo que yo tenía que hacer era montarme en ese círculo en la función logaritmo. Pero, como la logaritmo es la inversa de la exponencial, cuando yo en la exponencial, este círculo era la imagen de una recta, y cuando yo daba una vuelta en el círculo es porque había caminado 2pi, y entonces al final, cuando en ese círculo me voy en la gráfica del logaritmo, que es tal que sus planos tangentes, cuando los bajo, me dan estos que tienen que ver con 1 entre z, coinciden. Entonces finalmente lo que tengo que ver es este círculo, me subo a la gráfica de la función logaritmo, que sería la primitiva, y veo cuánto camino cuando recorro ese círculo, y como la logaritmo es la inversa de la exponencial, pues lo que camino es, cuando me voy moviendo aquí, lo que te mueves en la gráfica es moverte en el eje imaginario 2pi, y por eso la integral era 2pi. Bueno, pues ahí está, ya pasar de esto, de las formas a las formas diferenciales. Aquí, hice rápido esto, piénsenle y lo vemos la vez que entra, ya nada más pasar de aquí para acá, y volvemos a ver, si quieren, a mencionar el ejemplo de la integral de la 1 entre z. Y también necesitamos tomar soltura de llevarte las cosas arriba a la gráfica de la primitiva y interpretar un poco dónde empiezas, dónde acabas, y ese va a ser el valor de la integral. Bueno, pues entonces con esto terminamos y comenzamos la clase siguiente a partir de aquí. Listo.